designado abogado de ellos en la competencia penal desde hace más de 15 días y la competencia administrativa desde hace aproximadamente un poco más de aproximadamente 2 meses. Bien. ¿Cómo se declaran los dos policías? ¿Ellos asienten que fueron, que abusaron de esta joven o qué le han dicho sus defendidos, doctor? Bueno, antes que nada, no sabemos cuál es el delito que se nos atribuye, básicamente porque no han sido indagados. Si bien han sido noticiados hace 15 días de que el delito era abuso sexual simple, propiamente totalmente desconcertados, toda vez que desconocen a qué hecho se refiere. Uno puede conocer la tipología legal, pero bajo ningún punto de vista conocer el hecho. No saben a qué se refiere. Eso le trajo una incertidumbre, una evidente exposición, un daño moral hacia ellos, hacia su familia severo, toda vez de que no solamente que son inocentes, sino que además desconocen cuál es el hecho que se les atribuye, porque a mí me pueden atribuir un hecho, pero no conozco las pruebas, todavía no sabemos las pruebas que hay en contra de ellos. Esto quiere decir de que si, ¿cómo me voy a reconocer un hecho que no sé cuál es y que no cometí? Claro. Es decir, No sé. lo que nos mandaron a nosotros en forma oficial, porque el fiscal tampoco con nosotros habla, no da notas y demás, dice abuso sexual agravado. Yo no sé si es por el uso de uniforme y demás, pero ha sido muy escueto obviamente, el informe. Por eso le queríamos preguntar a usted si ellos le han contado qué pasó realmente con esta mujer policía, si hubo algún acercamiento, si fue una decisión de la mujer policía porque estaba mal con ellos. Nadie sabe absolutamente nada porque tampoco la gente de que defiende a la mujer policía quiere hablar. Por eso queríamos consultarlo a usted, ¿no? ¿Ellos están detenidos ahora? Sí, sí. Primero que nada, ellos están detenidos desde el día viernes a las 16 horas. Casualmente, y acá hay uno de los elementos que siempre destaco, ese mismo horario estábamos citados nosotros a comparecer ante el Tribunal Administrativo de modo urgente, sin saber por qué y a qué se debía esa urgencia. Uno por cuestiones de agenda y demás situaciones que, como cualquier trabajo, uno puede organizar un viaje de casi 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta a una ciudad de Córdoba, a la ciudad de Córdoba. Entonces nos comunicamos y no nos supieron decir cuál era la urgencia. Bueno, resulta un dato no anecdótico, sino un dato a tener en cuenta que en ese mismo horario, 15 minutos antes, detuvieron a uno de los policías y 15 minutos después detuvieron al otro, y hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta del Tribunal Administrativo, a quien le exigimos una nueva fecha, le peticionamos, no le exigimos, una nueva fecha para el acto que querían realizar contra los policías. Entonces, perdón, ¿no? Perdón. El perro. Sí, estoy acá en mi casa, están los perros, disculpen. Entonces ellos poco sabían al respecto de qué es lo que ocurrió, toda vez que les llama poderosamente la atención que dos circunstancias. Primero, que una compañera la haya denunciado, con cual ellos habían compartido varios momentos de guardia, varios meses de guardia. Fundamentalmente el otro, cuando no han tenido ningún tipo de antecedentes con ninguna mujer, ni ningún hombre, ni nada, porque evidentemente nos encontramos ante una situación que se han encontrado sorprendidos, toda vez de que no saben qué hecho. Es muy doloroso no saber qué hecho es el que se le atribuye, porque no saben qué hecho cometieron, qué delito cometieron. Trabajaron normalmente hasta que se presentó una denuncia. La guardia siguió trabajando normalmente, la guardia en la cual ellos venían hace años trabajando, y
la denunciante, que es una compañera también de trabajo, fue o trasladada o cambiada de guardia. La verdad que eso no me lo supieron decir. Pero yo insisto, lo llamativo, si usted me permite, es otro dato también a tener en cuenta. Estos dos policías de un legajo intachable, que no tienen antecedentes al respecto, ni siquiera sumarios administrativos, hace 2 meses que están sometidos a proceso administrativo. Y hace más de 15 días que están sometidos a proceso judicial. Hace más de 15 días ellos se presentaron solos, sin acompañamiento legal, sin necesidad de que los asista un abogado, solos, ante la justicia, donde se les notifica el delito, que en ese entonces era abuso sexual simple, un solo delito, abuso sexual simple. Se presentaron y me designaron abogado defensor. De ahí en adelante ellos siempre estuvieron a derecho, y antes ya lo venían estando derecho administrativo, o sea, en la fase administrativa. Repentinamente, un viernes a la tarde, a las 16 horas, con las connotaciones que yo dije anteriormente, surge esta necesidad, esta urgencia de detenerlos. Doctor, entiendo de que la detención es una medida de última ratio, de última instancia, cuando a los fines de asegurar el proceso la persona en libertad puede entorpecer el procedimiento o coaccionando testigos, vulnerando la prueba, etcétera, etcétera. Ahora yo me pregunto, si en 2 meses no hicieron nada, en 15 días, ¿qué es lo que hacía prever que sí iban a hacer algo? Claro. Yo estuve hablando con un familiar de uno de los policías detenidos y estuvimos hablando en privado y me habló de una interna policial también. ¿Puede esto responder a alguna interna policial contra estos dos efectivos o no? Yo soy muy, contrario a esas ideas de las internas policiales, porque estamos hablando de personal subalterno, personal de suboficiales u oficiales subalternos eventualmente. Las internas policiales tienen que ver con hechos más graves, me parece. No sé a qué porque por ahí generalizamos, decir interna policial, por supuesto que es una interna policial porque es algo interno de la policía, pero la connotación interna policial que tiene que ver con esas megas realizaciones u organizaciones tendientes a tener algún fin, yo no le veo que sea así, si es en el sentido ese. Ahora que es algo interno policial. No, yo me refiero a que sí. Yo me enteré de algunas cositas que le habría pasado a algún policía, como algunas inspecciones que, digamos, le jugaron una mala pasada a algunos colegas, pero no quiero ahondar mucho porque a lo mejor está muy en privado esto. Lo que yo quiero preguntarle es si usted tiene fecha ya de indagatoria para que cuando el fiscal decida hacer la indagatoria usted ya acceda a todo el material que necesita. No, todavía no tenemos fecha indagatoria, estimamos que debe ser esta semana, como más tardar el lunes, martes de la semana que viene. Ya los plazos ya se encuentran vencidos, porque son 24 horas, ya se encuentran vencidos, es decir, detener a una persona implica también asumir la responsabilidad de deberle indagarlo en un plazo perentorio de 24 horas, llamarlo, por máximo 48 horas. No tenemos eso, no tenemos fecha y esperamos tenerla cuanto antes. Recién en ese momento nosotros vamos a saber qué hechos se le indican. Y con respecto a algo que usted me había preguntado ni bien arrancó la entrevista, fíjese que también hay una cuestión bastante digna de destacar. Ellos, agravados por la condición de policía, ellos son policías las 24 horas, los policías son policías las 24 horas. Es decir, ese agravamiento que se plantea debe ser primero probado de que fue por la condición de policía yo hice eso. Porque si no sería un agravamiento por la condición de ser policía, lo cual vulnera el principio de igualdad. Los policías tendrían un plus de gravedad con respecto a los demás. Y digo, esto se ve, por ejemplo, en las famosas
eh, denuncias de violencia familiar en donde se le pregunta si tiene parientes en las Fuerzas Armadas o de seguridad. Antes decía si tenía parientes en la policía y ha sido reformado. Parecería ser de que está todo destinado a que el policía quede sindicado siempre como una persona sujeta a que sea apuntada con el dedo. No ocurre así en otros estamentos. No se le pregunta si integra alguna asociación pública, algún partido político, si es integrante del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo mismamente, o legislativo. No se le pregunta si es policía. Entonces son unas especies de circunstancias. Fíjese el estado que ha tomado, algún colega suyo me decía, son policías. Sí, pero estamos seguros que son los únicos hechos que ocurren, o son los únicos que se toma repercusión, son los únicos graves, son los únicos que intervienen funcionarios públicos o privados. No lo sé, quizás sí, quizás no, pero esa estigmatización que hay en contra de la policía y esa consecuente vulneración que se produce, imagínense hoy los hijos de estas personas con un legajo intachable, deben ir a las escuelas y no van a estar sus padres. Una denuncia que desconocemos el tenor, como así también desconocemos la prueba, aunque eventualmente podremos aportar prueba de descargo, y en este sentido me comunicaban mis detenidos, que estuvieron averiguando algunas cosas, pero evidentemente hay algunos testigos que sienten miedo, quizás también porque yo no conozco los comentarios que hay en torno a la causa en la localidad, y tienen miedo de declarar porque precisamente creo yo, que se van a topar con una interna policial. Por eso lo que usted me dice a mí lo tomo como que puede llegar a ser cierto, pero me pregunto, ¿por qué hay testigos que saben algunas cosas que no las conozco yo, se las han contado a ellos, eventualmente declararán, y tienen miedo a declarar? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué hay detrás de esto? O simplemente no hay nada, porque muchas veces las personas sentimos miedo y en realidad es una sensación que la crea nuestra propia mente, cuando propiamente no existe. Entonces muchas veces es importante indagar en el proceso, seguir el proceso, respetar a las personas. No nos olvidemos de que son personas que son inocentes, que son funcionarios públicos, que tienen un legajo intachable y que evidentemente según lo que cree el Ministerio Público Fiscal, era necesario detenerlos después de más de 2 meses que habría ocurrido el supuesto hecho, porque esto lo saben todos los medios, no lo sabían los imputados. Otro detalle a tener en cuenta, sabían todos menos los imputados. Eso es grave en un Estado de Derecho. Es muy grave que un Estado de Derecho la prensa sepa, y le vuelvo a decir lo que le decía ayer a un colega suyo, no tiene nada que ver esto con la actividad de la prensa, todo lo contrario. Lo grave es que, imagínese usted, o cualquiera de los oyentes, que se entere previamente del delito y de que van a ser citados a través de los medios de prensa, antes de que usted se notifique o que su abogado defensor, eventualmente si lo tiene, se notifique. ¿Usted qué diría? ¿Qué diría la gente cuando se entera por los medios de prensa antes que por el órgano oficial que tiene que salir a decir? Y esto ocurrió, y yo me sentí totalmente entristecido toda vez de que mis clientes me preguntaban para qué, que les había llegado una citación, para qué lo citaban, y yo tuve que llamar a la fiscalía para preguntar para qué se los llamaba y por qué se los llamaba. O sea, para qué y por qué. No lo sabíamos nosotros. Sin embargo, ya se sabía por los medios de prensa cuál era el delito que le iban a atribuir. Claro. El presunto. O sea, yo no tengo la prensa, o sea, cada uno cumple su trabajo.
El tema es llamativamente, a mí me llama la atención porque nunca me pasó en mis años de profesión que yo no le pueda dar una explicación a mis clientes, y mis clientes y los medios ya sabían cuál era el delito que se le iba a atribuir. Es llamativo. Es llamativo. Bien. No, la última consulta que le quiero hacer es, ¿dónde están detenidos los dos policías? ¿En Córdoba o en San Francisco? No, ellos están detenidos en la UCA, en lo que era la unidad de contención al aprendido, que hoy viene en un pabellón transitorio, con todas sus incomodidades. Están en un pabellón que sería, compartirían con otros detenidos, serían policías, están en una situación crítica. Las cárceles no tienen lugar para alojar policías, y fundamentalmente policías que han sido toda su vida, han trabajado en honor a la sociedad. Esto no quiere decir, insisto, en un detalle, no quiere decir de que los policías o cualquier empleado tenía 40, 50, 60 años y cometió tal delito, porque si no estaríamos exentos. Somos policías y no estamos exentos, pero si no es, particularmente en el caso, no hay un solo elemento que haga presumir una peligrosidad, no hay un solo elemento que diga, bueno, estas personas tenían este tipo de antecedentes, ya habrían sido denunciados, no hay nada. Esa es la verdad. Por eso ellos no saben de qué defenderse, porque no saben de qué lo están acusando. Ellos están en una cárcel, que las cárceles no están en condiciones para recibir personas privadas de la libertad de ninguna característica. Quieren que se reformen las personas, que se reinserten en un servicio penitenciario, pero si no hablas como con los códigos, si no te comportás como quieren ellos, la población en general y en algunos funcionarios en especial, no te podés reinsertar. Es decir, la reinserción viene a través de que vos te adaptes al sistema carcelario, lo cual implica hablar, comer, vivir, sentir, pensar como una persona privada de la libertad. En esas condiciones, están estos dos policías, en esas condiciones. Doctor, ¿hay algún...? Sí. Yo vuelvo a decir una cosa para no demorarlo más tiempo. ¿Era necesario, cuando eventualmente de la tramitación de todo el proceso, ellos pueden recibir, si son responsables, recibirán una condena, y si reciben una condena, la tienen que cumplir una vez que quede firme? ¿Cuál era la necesidad de ahora urgentemente privarlos de la libertad? ¿Hay alguna...? Porque esto, sí, hoy ¿hay lo miramos de alguna...? afuera. No, le quería preguntar si hay alguna actuación también del Tribunal de Conducta Policial. ¿Está actuando? Claro, yo le dije en un primer momento que hace 2 meses que están sometidos a este proceso, y además le dije que el viernes a las 16 horas estaban citados al Tribunal de Conducta, que urgentemente, de un día para el otro, prácticamente nos citó de manera urgente, abogado, y no sabíamos cuál era el motivo. A la misma hora del mismo día en el cual nos citaba el Tribunal de Conducta de manera urgente, se logra la detención.